yo quiero retomar de nuevo a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La vimos en la nota, pero quiero ampliar con ella varios temas. Magistrada, muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantada de saludarte, Idania, y a todos quienes nos ven en este momento. Magistrada, ¿usted piensa que la mesa de diálogo, lo escuchaba, ahí es como darle aire al gobierno? Pero quiero profundizar con usted en relación a esta mesa que lo que ha ocasionado es un rechazo por una buena parte de los venezolanos. Esta mesa de diálogo a mí me parece evidentemente que ha sido un error. Y empiezo por señalar lo que me parece más evidente. Cuando logramos que en el mundo se supiera que en Venezuela había una dictadura, nos sentamos a dialogar con ellos. Es algo que de verdad no pudo ser en un momento menos oportuno, por decirlo de la manera más moderada. Ahora bien, una mesa de diálogo en la cual nosotros lo que tenemos que entregar es el ejercicio de nuestros derechos carece de sentido. Por eso es que no estoy de acuerdo con ella. Los acuerdos que hemos oído recientemente, que se han logrado hasta ahora, entre comillas, en esa mesa de diálogo, lo ponen de manifiesto. Un acuerdo en el cual se diga o se reconozca la independencia y las potestades de la Asamblea Nacional que constitucionalmente le pertenecen, un diálogo que se llegue como acuerdo a una designación conjunta de los miembros del CNE, de los rectores del CNE, ¿verdad? Un diálogo que nos perdone la vida, como digo yo, cuando dice que le van a dar entrada a la ayuda humanitaria que tenemos pendiente de alimentos y de medicina con un pueblo que todos los días muere por enfermedades crónicas, sin los insumos en los hospitales, sin las medicinas para combatirlas, niños que mueren por desnutrición, niños buscando en la basura por falta de alimentación, y que nos digan que es parte de un diálogo y que es un acuerdo permitir eso. Es totalmente absurdo, como yo preguntaba recientemente, porque me lo preguntaba a mí misma. ¿No sería eso gobernar? El que no haya hambre y que tengamos las medicinas que se necesitan para la salud. Entonces, yo pienso que el diálogo llegó en un momento inoportuno, para decirlo menos, cuando ya habíamos dado todas las batallas. Hemos dado todas las batallas, hemos demostrado en la calle que somos más, que la democracia es mayoritaria en Venezuela, que el venezolano quiere democracia y la vamos a hacer valer. Hemos utilizado todos los recursos que están en la Constitución, pero todavía nos queda uno. El gobierno, con el diálogo, logró todo. El régimen le quitó de encima a Maduro el juicio político, enterró el revocatorio. Ya no hay revocatorio, pero todavía nos queda en la Constitución la constituyente originaria. Y nosotros, constitucionalmente, haciendo uso de la constituyente originaria, podemos resolver la situación planteada. Quiero, magistrada, detenerme en este punto. ¿Cuál es el alcance de ese juicio político contra Nicolás Maduro, que hay personas que piden reactivar dentro de la Asamblea? Esa figura como tal, entiendo, no existe en la Constitución. Esto ha generado confusión. Claro, existe en la Constitución. La confusión es la siguiente. Lo que pasa es que en la Constitución está establecido como la capacidad y la potestad que tiene la Asamblea de exigirle la responsabilidad política a los funcionarios en el ejercicio de la función pública, porque la función pública genera responsabilidad personal. La confusión deriva de que se ha creído que por esa razón el presidente podía ser destituido. Eso no es cierto. El presidente conjuntamente se estaba llevando en la Asamblea una iniciativa que quería declarar el abandono del cargo.
el abandono del cargo por no tener o no haber cumplido con el ejercicio de sus funciones. Y eso iba a caer en una conclusión diferente, que era la ausencia absoluta. Una vez declarada la ausencia absoluta del presidente, entonces sí, en 30 días se va a elecciones de acuerdo con la Constitución. O sea, repetimos para que quede claro, una cosa es declarar la ausencia absoluta y como consecuencia elección de nuevo presidente por abandono del cargo, y otra, establecer la responsabilidad política, que es una sanción moral, pero que no queda la menor duda de que sí está en la Constitución y que es una potestad de la Asamblea. Porque uno de los elementos más importantes que debemos destacar es que la Asamblea no ha ejercido sus potestades en la medida y en la dimensión en que ha debido. Porque parte de su potestad indudablemente era que, en vista de que el presidente no contestó la interpelación sobre su doble nacionalidad, haberlo removido del cargo, haber decretado el cese del presidente en el ejercicio del cargo, para poner un ejemplo. Magistrada, se nos ha dicho estos días que en la mesa de diálogo se pidió respetar la autonomía de esa asamblea que usted menciona, y se dijo que esto se había aprobado. Sin embargo, hace unas horas se conoce que el Tribunal Supremo admite una acción ejercida por la Procuraduría General de la República para frenar nuevamente a la Asamblea Nacional y a todas las acciones que deriven de su quehacer. Exactamente, y es muy bueno que lo hayas acotado, porque la Procuraduría General tiene como su misión velar por los intereses patrimoniales de la nación. Está a la vista que no es este el caso, cuando diligentemente se dirige al Tribunal Supremo con ese recurso que tú has mencionado. Este es un gobierno que indudablemente utiliza el diálogo para ganar tiempo, porque estando sentado o teniendo a la oposición o representantes muy importantes de ella en la mesa y al mismo tiempo estar accionando con su herramienta contra la mayoría, contra la nueva mayoría en la Asamblea, que no es otra que el Tribunal Supremo de Justicia, lo pone en evidencia. Un gobierno que está sentado en la mesa de diálogo y por la otra parte está ejerciendo esos recursos y haciendo presos políticos, que ese es otro punto que se me olvidó mencionar antes, que es muy importante, que entre los acuerdos estaría liberar detenidos, en un eufemismo por decir presos políticos, que es lo que en realidad tenemos en Venezuela. Fíjese, al gobierno, o al momento, mejor dicho, el gobierno no ha cumplido con la liberación de los presos políticos. ¿Cómo queda la justicia en caso de que se produzcan esas liberaciones? Es decir, no porque lo decida la justicia como tiene que ser, porque se respete el debido proceso, sino porque el presidente así lo dispone. Muy bueno tu comentario. Es absolutamente cierto. Es la demostración más clara de que se trata de un régimen y de que no hay democracia y de que los jueces obedecen instrucciones. Venezuela hoy por hoy es un país de jueces obedientes y de jueces con miedo, que hacen los presos políticos por órdenes del Ejecutivo. Ahí está la demostración. Que se atrevan a ponerlo en la mesa de diálogo es casi como aquí tenemos, le ofrendamos los jueces que tenemos. Les podemos decir que hagan lo que nosotros acordemos en este momento. Magistrada, usted mencionó la constituyente. ¿Por qué cree que una constituyente sí sería efectiva cuando la Asamblea Nacional no es respetada absolutamente para nada? En caso de que pudiese llevarse adelante, ¿por qué cree entonces que la oposición no ha puesto en marcha un proceso constituyente? Yo creo que la oposición cifró grandes esperanzas en el referéndum revocatorio porque tenía un objetivo como muy inmediatista, que era la remoción del presidente. Debemos recordar que el presidente, además de las objeciones de ilegitimidad de origen, también tiene la de ilegitimidad de desempeño. Y el referéndum revocatorio generó entusiasmo para cambiarlo, pero eso
solamente no resuelve la situación planteada en Venezuela, que hoy por hoy es una desinstitucionalización. En Venezuela hay que refundar el Estado, recuperar los poderes. Y en ese afán no se dieron cuenta o se pasó por alto que la constituyente originaria tiene menores exigencias de las que tiene un referéndum revocatorio. Una constituyente originaria solo requiere de la firma del 15% de los electores registrados, mientras el referéndum requiere el 20%. Una constituyente originaria requiere esa firma y además tiene establecido constitucionalmente que no hay intervención posible de la autoridad constituida sobre la constituyente. ¿Qué quiero decir con esto y lo recalco? No hay intervención del CNE en una constituyente originaria. No hay intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Las autoridades constituidas están allí, pero no intervienen. Por eso yo creo que esa es la solución que tenemos a la vista, dada la situación en que nos encontramos de que el referéndum revocatorio está enterrado. Quiero agradecer a Blanca Rosa Mármol por acompañarnos en la tarde de hoy en NTN 24. Gracias, gusto en estar con ustedes.